Armando Guzmán, él, usted lo conoce muy bien, es columnista del Heraldo de México. Muy buenas noches, Armando, ¿cómo estás? Me da mucho gusto de estar contigo, Max. ¿Qué me parece la designación? Pues es justamente lo que te quería preguntar. Es una designación, pues, a modo del presidente de los Estados Unidos. Creo que es una designación que se estaba esperando. Tiene un perfil muy diferente al de Roberta Jacobson. Pero ¿cuál es tu lectura al respecto del perfil de este nuevo embajador en nuestro país? Fíjate que hay mucha curiosidad en esta ciudad, porque lo que Christopher Landau hace es ser un abogado de apelaciones. Entonces él sabe acerca de apelar las leyes y sabe acerca de algunas de las especialidades que su bufete tiene. Pero de eso a ser embajador en un país como México, pues él no tiene ninguna experiencia. No solamente eso, hay algo que le preocupa a mucha gente en esta ciudad, y es el hecho de que cuando tú tienes a un país tan cercano como México, con el que hay una relación, había un embajador de México en Estados Unidos, Jesús Silva Herzog, que me decía muchas veces que las relaciones entre México y Estados Unidos son como el tamarindo, muchas veces son agrias y muchas veces son dulces. Y en realidad esto es lo que ocurre, y hay veces que son más agrias que dulces. Entonces tú necesitas realmente a un operador, alguien que pueda hablar en el mismo idioma de los mexicanos y que pueda hablar con el presidente mexicano y con su círculo íntimo en su idioma. Y alguien que tenga derecho de picaporte con el presidente de los Estados Unidos y que pueda levantar el teléfono y llamarle directamente al presidente de Estados Unidos y consultarle alguna situación difícil. Porque vamos a poner las cosas como son. Las dos embajadas, la embajada de Estados Unidos en México y la de México en Estados Unidos, se manejan desde las presidencias, y son los embajadores, como en el caso de la embajadora nuestra en Washington, que tienen el poder y la capacidad y la potestad de levantar el teléfono y hablar con el presidente de México. Claro. En esta ocasión, Christopher no tiene, Holanda no tiene esa misma capacidad de hablar con el presidente Donald Trump. Y yo no sé si tenga la capacidad incluso de hablar directamente con Pompeo, o va a tener que pasar por el encargado de relaciones de Latinoamérica para poder entonces llegar al secretario de Estado y llegar a quien tenga que llegar en la Casa Blanca, al agregado de Seguridad Nacional, al consejero de Seguridad Nacional, o alguno de los secretarios, o al presidente mismo, o al vicepresidente. Entonces, eso es lo que a mucha gente le preocupa, que en este caso, y en una situación en que esta relación necesita de mucho guante blanco, de mucho tratar con pinzas muchas de las cuestiones difíciles que están presentes y que van a seguir estando presentes, pues necesitamos a alguien con mucho más capacidad que la de Christopher Landau, que no es más que un recomendado para Donald Trump. Y lo que pasa es que Donald Trump pues no tiene gente, Max, o sea, no tiene un montón de amigos, no tiene un montón de círculo político, no pertenece a un grupo político enorme del que pueda sacar a gente importante y ponerle puestos importantes. Y el puesto de embajador en México de los Estados Unidos es muy importante. Correcto. A ver, pero las cartas de presentación, Armando, de entrada, pues son buenas. Habla español con fluidez, también habla francés con fluidez. Está grabado pues con honores, es abogado en la Universidad de Harvard. Pero además, su padre, George Landau, fue diplomático en Paraguay, en Chile, en Venezuela. No tendría que tener por lo menos un poco de no experiencia, pero sí, pues digamos, no sé, este camino ya recorrido de parte también de las experiencias que pueda haber generado con pláticas con su padre? Puede ser que los tenga, pero el estar en Paraguay o en alguno de estos países no quiere decir que estés en el mismo lugar en el que se está discutiendo un tratado de libre comercio difícil, en el que hay situaciones muy, muy difíciles que tratar en cuanto a inmigración y la frontera, en cuanto a muchos otros asuntos que están pendientes todavía y que van a tener que ser resueltos. La cuestión de las farmacéuticas, la cuestión de los derechos laborales. O sea, todo este tipo de pelos en la sopa que hay que sacar, Max, y hay que saberlo sacar. El hecho de que hable español lo aprendió precisamente, como tú dices, en todos estos puestos en los que estuvo su padre. Y eso podría ser una ventaja. Tiene que llegar y ser muy diplomático, tiene que caer bien, tiene que entrar bien y tiene que manejar este tipo de cosas pues con muchas pinzas y con mucho guante blanco.
Correcto. A ver, Armando, Roberta Jacobson, sabemos, rompió esquemas cuando fue embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. Tuvo una gran relación por muchos años con las diferentes administraciones. ¿Qué diferencias podemos encontrar de bote pronto de primera instancia ahora con Christopher Lambert? Es que lo que pasa es que Roberta es alguien que estuvo en el servicio diplomático, que ha estado en el servicio diplomático durante mucho tiempo. Ella no solamente fue embajadora, sino que fue funcionaria también del Departamento de Estado y estuvo encargada de las relaciones con Latinoamérica. Estuvo encargada también de muchas de las políticas que Estados Unidos aplicó en América Latina. Entonces ella era una operadora. Entonces ella sabía lo que tenía que hacer y como operadora sabía que había que llevarse bien y es exactamente lo que hizo. Dejó uno de los mejores, de las mejores impresiones que han habido de embajadores en México. Y ha habido muchas, y ha habido muy buenos embajadores de Estados Unidos en México. Y ese tipo de cosas le ayudó a que cuando se fuera todo el mundo le extrañara. A Roberta Jacobson, sin embargo, le tocaron tiempos más agradables y menos difíciles que los que quedan ahora. Y la relación entre Estados Unidos, entre un presidente que tiene muchos y hace muchos caprichos. Y mira lo que ocurrió el día de hoy, por ejemplo. Empieza con una pelea en China, y es una pelea porque no trataron bien a su secretario del Tesoro cuando estuvo en las negociaciones con los chinos, y ahora en venganza les está imponiendo a 300,000 millones de dólares de productos chinos un 10% de arancel. En caso de que en la próxima reunión que haya con China no llegan a un acuerdo y no cedan a la presión que tiene pues el presidente Donald Trump. Y al hacer esto, las bolsas de México y de Brasil lo resintieron, y el peso lo resintió y el real lo resintió, porque las consecuencias de países que están cuyas economías están tan atadas a la China y a la americana, pues tienen que pagar los platos rotos por cuestiones como la que hizo Trump el día de hoy. Entonces, lo difícil no está en mantener relaciones con México, con los mexicanos. Lo difícil está en representar los caprichos de un presidente caprichoso en un país en el que pues tenemos, la verdad, muy poquita mecha, mecha muy cortita para cuando se trata de tolerar necedades o caprichos como de Donald Trump. Correcto. Finalmente, Armando, te quiero preguntar esto con tu experiencia de tantos años de la relación entre Washington y México. ¿Consideras que entonces esta designación viene a modo para mantener, digamos que estas necedades, esta fijación que tiene Donald Trump hacia nuestro país sobre diferentes temas que son indispensables y que además pues le van a caer de manera pues muy complicada a Christopher en este momento, como son pues la guerra contra el narcotráfico, el Tratado de Libre Comercio, la frontera sur de nuestro país, este problema de migración? ¿Crees que tenga la capacidad para pues recibir todos estos problemas y poderlos comunicar, que tenga esa comunicación precisamente con nuestro país? ¿Cómo lo ves de ese lado? Él tiene que hacer muy buenas relaciones con México y tiene que hacer muy buenas relaciones con el presidente de México y con todo su círculo y todo su entorno, y con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México. Yo creo que él encuentra en eso, y va a encontrar obviamente mentes y manos y criterios abiertos para él. La cuestión es que hay que tener mucho cuidado, porque todos estos temas que tú acabas de tocar son los temas que Donald Trump está utilizando en su campaña. Claro. Y vienen 15 meses muy duros en este tipo de cuestiones, porque no van a estar guiadas las acciones de Estados Unidos, como la de hoy con China, no van a estar guiadas precisamente por política pública o por criterios establecidos de política y de estrategia, que es lo que hacen los presidentes con sus entornos de expertos. Este presidente no tiene ese entorno de expertos, y entonces él hace lo que se le ocurre en el momento que se le ocurre, y sus embajadores tienen que tapar los hoyos, tienen que pedir disculpas, tienen que dar explicaciones y tienen que arreglar la situación. Eso es lo que va a pasar. En cuanto a si tiene o no éxito, yo creo que él tiene un grupo muy importante de funcionarios en la embajada que pueden serle en extremo útiles para todo esto, porque hay que recordar que la gente que está a cargo en la embajada de los Estados Unidos de México es gente que ha trabajado con otros embajadores y que tiene mucha experiencia. Entonces él va a tener un buen equipo en todo esto. La cuestión es cómo manejar todas estas situaciones difíciles que Washington le va a crear, sin tratar de creárselas a él,
pero que lo va a obligar, como te digo, a dar explicaciones, a pedir disculpas y a tratar de componer las cosas. Completamente de acuerdo, Armando. Armando Guzmán, siempre muy claro, muy profundo, muy correcto tu análisis sobre esta situación, una situación que además, sí, pues va a dar mucho de qué hablar. Vamos a estarle dando seguimiento a la administración de Christopher Landau, bueno, sobre todo a este cargo y durante el tiempo que lo vaya a desempeñar y sobre todo, sí, la comunicación que tenga con el gobierno de nuestro país. Armando, un placer gigantesco como siempre compartir estos temas contigo y sobre todo por la experiencia que tienes. Un saludo hasta allá, hasta la ciudad de Washington. Abrazo. Y una más parte para ti, Max, allá en la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, Armando.